Siempre se ha dicho que la tecnología destruye trabajos y después se crean. No, pero hay un tiempo de latencia. Quizás tendré que competir con la inteligencia artificial. O sea, si ahora queremos mejorar la información que reciben los ciudadanos, no lo lograremos mejorando la información buena, sino quitando la mala. Tiene que estar prohibido que tú cueles un deepfake sin avisar de que es un deepfake. Y si te pillan, multa. Las redes sociales, yo soy muy crítico, creo que están generando más daños que beneficios. ¿Tú querrías perder un poco más de libertad a cambio de tener más seguridad? Pere Estupiñán, bienvenido a Prompt Project. Seguimos con nuestra serie de Talentland. Has venido a dar una conferencia. Pere, tú llevas muchísimos años como el cazador de cerebros. ¿Te ves en el futuro como el cazador de cerebros artificiales? Qué buena. No me gustaría. O sea, yo sé las cosas buenas que nos traerá la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo le tengo un poco de manía cuando intenta sustituir al humano en algunos aspectos. Y sé que es bueno que haya robots que vayan por sitios peligrosos y no tenga que ir un humano a un alcantarillado donde pueda haber problemas, que vaya un robot, perfecto, ¿vale? O que en diagnóstico de cáncer, si la inteligencia artificial lo hace mejor, y hay un estudio muy bueno, que en el cazador de cerebros, en el MIT lo hicimos con una investigadora, que dice, ostras, mamografías, las mujeres se hacen mamografías de control a partir de los 40 años, muchas. La mayoría salen negativas, ¿vale? Algunas de estas mujeres después tendrán cáncer de mama. Vamos a poner machine learning para hacer estos dos grupos. Las mujeres que, dentro de todas las que dieron negativo, el grupo a los que 2 o 3 años después tuvieron cáncer de mama y a los que no. Y ver si la inteligencia artificial es capaz de encontrar algún patrón. Es decir, si hay algo ahí que el humano no sabe ver y la inteligencia artificial detecta y el software lo detectó. No sabemos qué detectó, pero es capaz de distinguir qué radiografías tienen alguna señal oculta de que el cáncer ya ha empezado. Claro, esto es súper útil, ¿vale? Pero para yo cazar cerebros, yo quiero cazar cerebros humanos. O sea, es muy divertido y será todavía más divertido cuando mejoren todavía más los speech-to-speech, programas y tal, pues hablar con robots y seguramente empatizaremos con ellos y tendremos sensación de amistad incluso cuando pasemos mucho tiempo con ese ente artificial, pero bueno, quién sabe, igual sí que termino cazando cerebros artificiales. Esto que nombrabas de usar la inteligencia artificial para el diagnóstico médico es muy interesante. Y aquí me surge una pregunta de repente, y es, ¿en qué lugar va dejando eso al médico y en qué lugar crees que lo va a dejar en el futuro? Al médico y a otras profesiones, en algunos casos los va a sustituir. Y en medicina, el análisis de imágenes ya está sustituyendo a los radiólogos clásicos. En algunos ámbitos se dice que la última palabra siempre la tendrá el humano, en parte porque queremos que sea así, ¿vale? A veces no sería incluso necesario, cuando la inteligencia artificial sea tan buena, que va a decir después un humano sobre eso, ¿no? Yo creo que en traducción hay ámbitos donde sí que va a sustituir algunas tareas. Con el tiempo aparecerán nuevos trabajos, porque siempre se dice, y yo he entrevistado a Harari en el cazador de cerebros, y yo mismo le dije, dice, bueno, pero siempre se ha dicho que la tecnología destruye trabajos y después se crean. No, pero hay un tiempo de latencia. O sea, cuando hay una disrupción tecnológica que afecta al empleo, hay gente que sufre. Y después, cuando miras los números, pues sí, se crean nuevas oportunidades y tal. Pero el golpe inicial está, ¿no? Entonces, sí que creo que va a dejar a algunas personas que quizás somos tú y yo también en este trabajo, ¿sabes? Bueno, al final somos creadores de contenido, tú con muchísimos años de experiencia, y todo el desarrollo de avatares, todo el desarrollo de creación de voz. Sí, bueno, depende de si el público quiere que estemos nosotros o le da igual, ¿sabes? Hay un tema de
de autenticidad también y de empatía. Aquí estás abriendo un melón muy interesante, porque al final, ¿por qué la gente consume el contenido de Pere Estupiñán? Yo creo que le contamos cosas interesantes, pero es verdad que se la podría contar un holograma. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Hay algo de... ¿Y un Pere Estupiñán personalizado para un David Fernández? ¿No? ¿Ves? Que me dijeras justo las cosas con tu tono de voz, con tus bromas, con tu humor, Sí. con tu sagacidad, pero con ese toque que hace que me dé justo lo que yo quiero. Ya, sí. Bueno, de hecho, en el programa, en el capítulo de Hinton, que seguro que me preguntarás, hicimos un deepfake mío donde me ponían a decir algo. Entonces, alguien que me conoce sí que lo distinguía. También es que no utilizamos la versión de pago, la versión más sofisticada, ¿vale? Pero que posiblemente con la versión más sofisticada sería indistinguible. Y todo esto es una problemática, obviamente, para redes sociales y para manipulación y tal, ¿no? Pero sí estaría, hay algo artesanal en el programa, ¿sabes? O en lo que yo explico al público, que es algo muy subjetivo. Entonces, la inteligencia artificial tendrá su propia subjetividad, ¿eh? Y tendrá esas alucinaciones y hará esas cosas que serán propias de ella, pero no serán las mismas que yo decido. Es decir, por ejemplo, el capítulo que se emitirá, bueno, cuando se emita esto ya habrá pasado, pero un capítulo que dedicamos al hidrógeno como versión, como vector de transición energética, ¿no? Y hay un momento donde le confieso al espectador que partíamos de unas expectativas más grandes de lo que estamos viendo en la realidad. Es decir, que sí que por fin el hidrógeno se incorporará a pequeña escala y después creciendo, primero en temas industriales, después en temas de transporte, pero que no será un salto tan bestia como se está diciendo porque hay un hype. Entonces, esta decisión de confesarle esto al espectador o no, es una decisión propia. Igual un guionista del programa no lo hubiera hecho. Y yo digo, pues yo sí, ¿vale? Y la inteligencia artificial decidirá si lo quiere hacer o no. Pero entonces, bueno, quizás tendré que competir con la inteligencia artificial. Claro, pero la inteligencia artificial al final va a llegar un momento, o la previsión es que llegue un momento en el que a base de que nosotros le vamos dando datos a nuestro propio agente, a nuestro agente personal, y eso ya lo ha anunciado tanto Apple con su Siri, que va a ir cogiendo datos, como Microsoft con su Copilot, como el propio ChatGPT, que además te pone una voz como muy agradable, ¿no?, de Scarlett Johansson. Y al final todos los datos que nosotros le vamos a ir dando van a ir conformando una versión de ese chat muy personalizada para nosotros, que además sabe todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que hablamos, o sea, que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Sí, mira, fíjate, hay una aplicación para personas mayores de compañía. O sea, si hay un problema con el envejecimiento de la población, que es la soledad no deseada, ¿vale? Hay personas que están solas y allí se está viendo que una AI les puede dar compañía, una AI que hable con ellos y que reaccione. Y hay gente pensando que puede ser, aunque ellos sepan que no será real, que puede tener la forma de un nieto o de un hijo, ¿vale? Es como la película de Spielberg. Claro. AI. ¿Sabes? Y que con todo lo que dices, que sabiendo todo lo que sabe, pues tenga conversaciones. Es decir, yo no me acuerdo qué pasó el verano de 2018 con mis padres, ¿vale? Pero hay algunas fotos por ahí guardadas en Google Fotos o en donde sea que saben que fuimos a tal sitio de vacaciones o comimos en tal restaurante. Entonces, esa AI le puede decir, ay, ¿te recuerdas en 2018 cuando comimos en tal sitio? Ay, sí, no sé qué. Y después se inventará cosas. Pero tiene más memoria sobre mí mismo que yo, ¿sabes? Total, claro. Al final mantenemos relaciones y siempre se dice, ¿no?, que cuando muere alguien de tu entorno, en realidad está muriendo como una parte de ti, porque muere esa memoria de ti que tenía esa persona. Y en el caso de la inteligencia artificial, si al final hacemos ese avatar nuestro, ¿no?, o ese chat o ese lo que sea, que sabe todo de nosotros y que tiene esa memoria de toda nuestra vida, wow, o sea, ¿para qué nos sirve el resto de la gente, no? ¿Dónde deja al resto de la gente eso?
Eh, a mí me gustaría pensar, pero claro, igual no sé cómo, porque no sabemos cómo reaccionaremos. En el ámbito de la psicología está muy establecido que cuando predecimos nuestras reacciones futuras, lo hacemos en el estado emocional presente. Ajá. ¿Vale? Es decir, yo ahora no siento una conexión, siento más conexión con los humanos que con los entes artificiales, más empatía o lo que sea, y entonces me imagino que por muy sofisticados que sean, tendré las mismas emociones que tengo ahora y quizás no, ¿vale? Y eso pasa en sexualidad, en hambre, o sea, dices, no, voy a hacer dieta hoy. Y cuando estás hambriento, cambia. Mira, en tema de sexualidad y inteligencia artificial había un estudio muy gracioso que les preguntaba a X personas, imagino que estudiantes, que es donde se hacen todos estos estudios, si tendrían sexo con un robot muy del género que te sientas atraído, muy realista y que interpretara tus emociones y tal. ¿Tendrías sexo con una muñeca hinchable o un muñeco hinchable pero más sofisticado? A lo Blade Runner. Entonces, en el estudio, no me acuerdo, pero un 35% dijo que sí. Me lo invento. El tema es que después cogieron un grupo equivalente y les pusieron porno. Antes de hacerles las preguntas, les pusieron imágenes eróticas que, además, que ellos habían descrito como erógenas, es decir, que les gustaban. Les pusieron cachondos y repitieron la pregunta. Y cuando les preguntas, ¿tendrías sexo con tal? Estando cachondos, igual el 65% te dicen que sí. ¿Qué quiere decir? Que tu estado emocional interno condiciona tus respuestas, ¿vale? Y yo me parece muy representativo y extrapolable a muchos ámbitos, ¿no? Entonces, no lo sé, no sabemos cómo reaccionaremos al futuro en cosas, incluso en temas, ¿qué pasaría si alguien hiciera algo a tu hijo o tu hija? Tú piensas, es que como no ha pasado todavía, no sabes cómo reaccionarás en estados emocionales intensos. Claro, y aprovechando que estás hablando de sexo, ¿por qué tú eres el cazador de cerebros y de repente te has puesto a cazar sexo, ¿no? A investigar un poco la ciencia del sexo? ¿Qué te ha llevado a ese terreno? Un momento concreto en un congreso de neurociencia, hace muchos años ya, de la Society for Neuroscience en Washington, D.C. Yo viví 7 años en Estados Unidos, estuve en el MIT y allí tuve un fellowship y después viví en Washington, estaba en el NIH y había un congreso de la Society for Neuroscience, que es uno de los congresos mayores del mundo. A mí me gusta ir por la sesión de pósters y de repente, porque allí hablas con los investigadores jóvenes que están en temas novedosos y tal, y había un póster que era de Clitoral Stimulation in Rats, estimulación clitoriana de ratas, para ver, después me explicaron que les daban diferentes hormonas para ver si les gustaban o no les gustaba, porque las ratas solo quieren sexo cuando están ovulando, solo tienen deseo sexual cuando están ovulando, si no, las hembras no están ovulando porque es riesgo de infecciones, no hacen por placer, o sea, tienen placer para seguir hasta que el macho eyacule, o sea, la naturaleza en eso es... Total, que empecé a hablar con esta investigadora y dije... Wow, y me gustó mucho esta parte científica. Me dijo, habla con mi jefe, que es uno de los que más sabe, y después, al cabo de unos meses, hablé con él y vi que había muchos investigadores estudiando científicamente el sexo y pensé que era un temazo, que después de... Yo llevaba ya varios años hablando de cosmología, de genética, de neurociencia, de transición energética, de lo que digo, y de nutrición, y del sueño, y de whatever. Digo, no he hablado de sexo con lo que le interesa a la gente. Y allí empecé a investigar más. Me pilló en una época, además a nivel personal, que estaba soltero, después ya vivía en Nueva York. Y dije, hombre, esto para ligar seguro que funciona también. Y no fue la principal motivación, ¿eh? Realmente me interesó mucho desde la perspectiva académica y después sí terminé publicando un tochaco que se ha convertido un poco en una referencia. ¿Y qué has descubierto? A nivel científico, muchas cosas. Por ejemplo, temas de diversidad, temas de medicina sexual. O sea, hay cosas que son simplemente anécdotas, ¿no? Pero cuando ves, por ejemplo, las personas que tienen problemas de sexualidad, cuando ves las estadísticas es muy grande. Lo que pasa es que la gente no lo dice. ¿Cómo de grande es?
por ejemplo, se calcula... Te lo digo porque el tamaño siempre importa mucho en el sexo. No, se calcula que el 50% de mujeres y el 40% de hombres en varios momentos de su vida sentirán tener algún problema de sexualidad. Puede ser falta de deseo, puede ser falta de lubricación o dolor en el coito o disfunción eréctil. Hombre, en la edad disfunción eréctil todos tendremos, pero a una cierta edad no se considera una patología, a pesar de que se puede tratar con fármacos, ¿vale? Pero es grande, ¿no? Y entonces, ¿qué te estaba diciendo de...? Sí, que estabas hablando de las patologías que habías descubierto o que se habían encontrado y cómo un porcentaje muy alto de la población iba a tener un problema de índole sexual. Claro, y te estaba diciendo, por ejemplo, porque la gente dice, ay, no, es que soy celíaca, ¿vale? Pero nadie dice, yo soy anorgásmica o yo tengo eyaculación precoz, nadie lo dice. Entonces, por eso hay tanta gente que tiene algún problemita, pero no lo parece, ¿vale? Porque cada uno se sabe lo suyo, ¿no? Entonces, yo cuando descubrí toda esa parte de medicina sexual y que además iba acompañada de cierta vergüenza y no sabían ni dónde ir a preguntar, dije, solo por eso merece la pena. Después, toda esta parte de psicología en la toma de decisiones, de diversidad, lo descubrí. Por ejemplo, a mí antes de escribir el libro de sexo me hablaban de tantra o me hablaban de BDSM o me hablaban de clubs liberales y me parecía algo súper extraño. O sea, como que no te diría problemático, pero el tantra era esotérico, no me creía esto de energías o los chakras. ¿Y ahora te lo crees? No, bueno. pero sí veo que tiene unos efectos corporales que serán dopamina en lugar de energía, ¿vale? Pero que se vive diferente la excitación sexual en un contexto tántrico, en un contexto de sistema parasimpático al máximo, de estado de relajación máxima y de un tipo de excitación muy localizada y que depende cómo masajeas, pues parece que vaya de un meridiano a otro, ¿vale? Y parece que ahora estén en un punto y luego en otro. Entonces, claro, ellos le llaman chakras y otros le llaman a puntos de terminaciones nerviosas de lo que sea, pero que hay un efecto diferente está con el BDSM. Digo, esta gente pensaba antes, esta gente tiene algún problema. Y una vez les conoces, sí que hay un BDSM parafílico, sí que hay un BDSM, hay personas que tienen algún problema, pero son la minoría. La mayoría es una práctica que les gusta, que la prueban y es muy consensuada, tienen mucha comunicación, les ayuda a generar excitación y las parejas abiertas pues también. O sea, te abre un poco la mente. Esta es la parte más antropológica, sociológica y la parte, ya te digo, desde endocrina o fisiológica. O sea, la estructura. Yo nunca había pensado que... Si lo piensas, sí, pero que pene y clítoris vienen de las mismas estructuras embrionarias, que es exactamente lo mismo, y que el glande del clítoris es como el glande del pene, lo que es si está fuera, pero el cuerpo del pene y el cuerpo del clítoris también, y el del clítoris está dentro. Entonces, cuando dicen el punto G, dices, bueno, es que el clítoris también tiene una erección cuando la mujer está excitada. Entonces, por dentro crece, y hay sonogramas donde se ve la estructura interna del clítoris. Y por ejemplo, cuando tocas hacia arriba, en el interior 2-3 centímetros de la vagina, hacia arriba, y la mujer dice, aquí siento más placer, es el punto G. Porque estás tocando la base del clítoris, ¿vale? Y esto ya se ha demostrado. Entonces, es una sorpresa después de otra. O, por ejemplo, ahora recientemente, otro estudio de Jim Faust, que estaba estudiando, ponía electrodos en la zona genital femenina para ver la fortaleza del músculo pélvico, del suelo pélvico. Y quería ver si influía en la frecuencia y la intensidad del orgasmo. Él asumía que si tú tenías menos fortaleza pélvica, menos musculatura pélvica, el orgasmo costaba más a llegar y también era menos intenso, ¿no? Y de repente, haciendo esos estudios, que pedía a mujeres que con un vibrador intentaran llegar al orgasmo y tal, vio que había 3 tipos de orgasmos en femeninos, ¿vale? Según el patrón de actividad del suelo pélvico. Es decir, había uno que le llamó ola, que veía que las contracciones del suelo pélvico eran como una ola, que iban creciendo así,
Y cuando llegaba al orgasmo era como, era como una ola, pero más intenso. Después estaba el avalancha. El avalancha era como, y en el momento del orgasmo era como, bajaba la intensidad del suelo pélvico. Y el volcán era al contrario, era como, y en el momento del orgasmo la intensidad del suelo pélvico era más fuerte. Entonces, y puso unos porcentajes. Entonces, son cosas que desde lo más serio, que sería la medicina sexual, hasta lo más anecdótico, que sería esto, pues da mucho juego. ¿Y estuviste estudiando cómo influía la elección de pareja, o sea, cómo influía la ciencia o la fisiología de cada uno a la hora de elegir pareja? O sea, ¿cómo Sí. hay una ciencia detrás? ¿Hay una...? Sí, no me acuerdo muy bien de estos datos, pero sí que había, además como ahora que hay en Tinder y tal, hay un montón de datos que tú puedes analizar, puedes ver cuán correlacionado, por ejemplo, está la altura o cuán correlacionado está el color de piel. Es decir, cuando a quién da likes en función de qué datos. Y hay lo que llaman datos horizontales y verticales. Es decir, horizontales son los que si tú quieres poder adquisitivo. Si tú eres de clase alta, ¿te importa que tu pareja sea clase alta o no? Pues igual menos, porque tú ya eres de clase alta o lo que sea, ¿no? Altura, pues igual menos. Body shape, pues igual más. Raza, pues no tanto. Creencias religiosas, sí. Entonces, no te sé decir todos los datos, y de lo que te he dicho quizás me he equivocado en alguno, pero sé que sí que se ha estudiado. Y ahora que has nombrado las herramientas de relaciones, o sea, las apps. Las apps para buscar pareja, ¿cómo afecta eso? O sea, ¿nos puede llevar a cometer errores o nos puede estar llevando a cometer más errores? Y te lo dejo caer, primero por cómo nos está afectando eso emocionalmente, y segundo porque también, no sé si en el libro o en la investigación que tú hiciste encontraste que en esta época que estamos viviendo hay como una dificultad mayor que en épocas anteriores para concebir hijos. Y no sé si hay una relación o puede haber una relación entre buscar pareja y cómo la buscábamos antes de una manera más física y ahora de una manera más virtual, y que luego esas parejas tengan más problemas para encontrar hijos. No sé si puede haber por ahí algún patrón. Sí, hay varias cosas, vamos poco a poco si quieres. Es decir, sí que está afectando al resultado, es decir, porque tenemos información diferente. ¿Pero sabemos que hay menos embarazos ahora que antes o eso es una percepción? Hay menos embarazos ahora que antes, pero por la edad en la que también las mujeres empiezan y también porque se ve que el semen masculino va perdiendo calidad, y está demostradísimo. Y se intenta averiguar por qué. Y se habla de contaminación de las células, las gónadas, las células que dan espermatozoides o dan óvulos, son muy sensibles a tóxicos, porque además tienen unos mecanismos de reparación de ADN muy grandes. O sea, es decir, piensa que das un hijo sin mutaciones o con muy pocas mutaciones comparado con una célula de la piel. Es decir, los mecanismos de reparación genética de las gónadas son enormes. Hay especies que es todo gónada. Por ejemplo, una estrella de mar tiene unos mecanismos de reparación constantes, por eso a partir de una pata de la estrella sale otra. Y es un organismo nuevo, ¿vale? Y no acumula las mutaciones. Entonces, por eso está cayendo la calidad espermática. Con la edad de la mujer, pues la reserva ovárica aguanta porque están más sanas también, pero no hay tanto embarazo. Y luego, por muchos otros motivos sociales también, pero el tema este de las apps es interesante. Helen Fisher te diría, las apps no es para ligar, es para conocerse. Una antropóloga que estudia el amor, dice, la gente se conoce en las apps, pero después se encuentra en persona y se enamora o no en persona, ¿vale? Hay gente que lo reta, es decir, ya te condiciona bastante eso, ¿no? Lo que sí cambia es a quién eliges, porque claro, tienes información diferente. En la app tú tienes una información, pero no tienes un tono de voz, por ejemplo, no tienes unos gestos, ya no te diría olor, pero aspectos que te pueden atraer o inhibir cuando estás en persona. Y pues cuando estás en persona, tú no sabes quizás a qué se dedica,
Le puedes preguntar, obviamente, pero no sabrás algunas cosas que quizás en la app. Y luego lo que pasa es que con la app tienes tantas opciones. Si entras en un bar, tendrás 15, 20 opciones de otear. Si en una app pues puedes ir pasando y hay infinitas. Y entonces entra lo que se llama el relation shopping, que es decir, como tengo tantas opciones, tienes muy claro lo que buscas. Cuando es un bar, no. Estás más abierto en realidad. Pero cuando vas a Tinder, tienes muy claro lo que quieres. Dices, no, estoy buscando... Hay gente que más y gente menos. Hay gente que dice, no, yo busco lo que sea también, ¿eh? Pero sobre todo las chicas dicen, no, yo quiero esto, esto y esto. Y entonces a la que ven a alguien que no cumple esa característica, automáticamente lo descartan, cuando podría ser un muy buen candidato. ¿Vale? Entonces, al partir de información diferente y al tener muy claro lo que se busca, cambia la persona con la que ligas. ¿Eso es un error? No necesariamente. Bueno, cambia. De hecho, los índices de divorcios son un poco menores en las parejas que se han conocido online. Anda. Claro, porque al final, pues también eliges, si eres más picky, pues también tal. Entonces, sí, hay cambios. Qué curioso. Eso, sumado a... ¿Crees que vamos a ir en algún momento hacia esa película Her en la que nos vamos a enamorar de una máquina, de una inteligencia artificial? ¿Crees que la mecánica o la química o la ciencia del amor, igual que del sexo, igual que sucede con una persona, puede suceder con una máquina? Que puede suceder, seguro. Uh-huh. Que a cuántas personas que va a pasar, seguro. A cuántas personas les va a pasar, eso no lo sé. No sé si va a ser a un 1% de la población, o va a ser a un 10%, o va a ser a un 70%, ¿vale? Pero que... Y eso los sociólogos que estudian nuestras relaciones con los entes artificiales, Sherry Turkle en el MIT, por ejemplo, ¿no? que estudia cómo nos relacionamos con la tecnología, pero también con los robots sociales y tal, ¿no? Y ve que empatizamos más rápido de lo que pensamos. O sea, yo he estado con un robot social, que es como en Corea, en un congreso que hubo, con una foca que te sigue con la mirada, que es como un peluche, que intenta ser un sustituto de una mascota para hospitales. No puedes tener un gato en el hospital, puedes tener esa mascota artificial. Y de repente, a la que le acaricias y hace... fuck, ya generas un... Claro. Y me sorprendió de lo rápido que generé un pequeño... Le atribuía emociones. Me pareció, después enseguida ves que no, pero me pareció que tenía una emoción en ese momento, esa mascota artificial. Y claro, porque la Sherry Turkle define como los Darwinian buttons, ¿no? Los botones darwinianos, cuando ves unos ojos redondos que te miran y que hay un gesto, tu cerebro, una parte de tu cerebro reacciona. Otra dice, es un fucking robot, ¿vale? Pero una parte de tu cerebro reacciona a esas cosas redondas que te miran fijamente y que ponen una emoción o una sonrisa así, ¿no? Y hay una reacción automática de esto. Entonces, esto llevado al extremo, yo creo que, y muy perfeccionado, pues sí que nos puede llevar a que algunas personas empaticen o lleguen a enamorarse con entes artificiales. Totalmente. Los seres humanos, al final, por nuestra naturaleza social, tenemos una capacidad enorme de empatizar con cualquier cosa. Cogemos un lápiz, le hacemos dos ojos, claro, y ya lo convertimos en un ente, ¿no? Sí, o sea que sí, tenemos esa facilidad tan grande. En tu programa, en tu carrera como divulgador, has hecho o has ido o has visitado muchísimos sitios. Cuando has trabajado temas de sostenibilidad, de cambio climático, ¿qué te has encontrado? Porque antes hablabas del hidrógeno y de que la revolución del hidrógeno iba a ser menos de lo que estaba, de la expectativa que teníamos con ella. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Crees que la inteligencia artificial es la solución o es parte del problema en cuanto al cambio climático? No, es parte de la solución. O sea, es la inteligencia artificial nos puede ayudar tanto en el manejo de datos que hayan, para optimizar procesos, más eficiencia y tal, pero sobre todo para descubrimiento. Es decir, la inteligencia artificial aplicada a la propia esencia de la investigación científica es muy potente. Es decir, la inteligencia artificial te puede descubrir un nuevo catalizador que te haga que la fotosíntesis artificial sea viable. Fotosíntesis artificial es capturar el CO2 que emiten
las industrias o algunos transportes y tal, almacenarlo, y ahora lo que se está haciendo es capturarlo y almacenarlo bajo tierra o intentar transformarlo en algas o lo que sea. Si tú eso lo puedes hacer de manera más eficiente con un gran catalizador, lo que se llama fotosíntesis artificial, y hacer lo que hacen las plantas, coger este CO2 y transformarlo en materia orgánica con la energía del sol, jope, eso es un cambio drástico. Hay investigadores que de manera clásica lo están buscando, pero claro, ahora la posibilidad que con AlphaFold y con todas estas herramientas de diseño de proteínas y de no solo diseñarlas, bueno, sí, diseñarlas, es decir, cómo tendría que ser una proteína para que tuviera estas propiedades. Esto, impensable antes. Si con saber la estructura ya de unido. ¿Vale? Entonces, como fuente de investigaciones aplicadas a sostenibilidad, a captura de carbono, a reducir las emisiones en general, es una esperanza. Si esto va a solucionar el problema, es que lo que pasa es que el problema del cambio climático no tenemos tiempo. Es decir, ya está en marcha, ya están pasando cosas y ya va a tener unos impactos más fuertes en el mundo del desarrollo que en el nuestro. Es decir, incluso si paráramos de emitir ahora mismo, por la inercia del clima, durante un tiempo continuaría creciendo y llegarían esos la reacción en cadena está activada ya. Aquí el tema es que de aquí, o sea, las curvas pueden ser así, de subida de temperaturas, de efectos perniciosos, puede ser así, o puede ser un poco más plana. Pero depende de que subirán los problemas, seguro. Depende de lo que hagamos, pues habrá más problemas o menos, los impactos serán más severos o menos. Pero solucionarlo, yo creo que ya estamos fuera de tiempo. O sea, solucionarlo yo creo que ya estamos fuera de tiempo, es decir, nos tendremos que adaptar. Y en cambio climático se habla de mitigación y adaptación. Mitigación es reducir emisiones, adaptación es prepararte para el impacto que tendrán los efectos del cambio climático. Y si tú ves un país, en África o donde sea, donde dices aquí va a haber unas sequías brutales, pues tendrás que diseñar unas presas preveyendo que habrá, o en la costa española, pues dicen toda la costa que tenemos, dice, ostras, es que ahora en el Mediterráneo cada cierto tiempo llegarán tormentas huracanadas, lo que llaman medicanes. Pues bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, es parte de la adaptación, pero eso por mucho que intentemos mitigar, consecuencias tendremos. ¿Y cómo te imaginas que será ese mundo del futuro dentro de 20, 30 años? Yo creo que en algunos aspectos básicos no cambiará tanto, es decir, continuaremos yendo a cenar a restaurantes con amigos. ¿Sí, tú crees? Sí. ¿Pero serán restaurantes con comida impresa o con carne creada en laboratorio? No, yo creo que el restaurante no cambiará tanto. Hay cosas que no cambian. Los aviones no son muy diferentes. Yo voy a un ingeniero aeronáutico y dirá, ¿cómo que no? Los materiales, no sé qué. Pero al final, la gente se subía en un avión en los años 60, los años finales de los 50, no muy diferente de cómo se suben ahora. Los coches, trastos que van, hay cosas que son... La gente siempre se ha sentado en una mesa para comer. ¿Habrá carne artificial? Sí. No creo que para restaurantes, pero sí para el día a día, cuando sea más barata. Igual de sana o más sana. Y igual de buena, bueno, es buena, al final si es más barata y no es tan buena, te la comprarás igual, porque al final compramos lo más barato, aunque sea peor, ¿vale? Es decir, que a la que sea más barata y sea más sostenible y sea más sana, ya entrará en el mercado de manera masiva. Pero no creo que en los restaurantes, ¿vale? O sea, una paella, tú irás a hacer una paella. Una paella entonces, siempre será una paella. Claro, entonces yo creo que hay cosas que no cambiarán tanto y otras que sí, la educación quizás sí, entonces no sé. A nivel climático, ¿has hablado con gente que, pues sabes que ahora está como muy de moda todo el tema de la corriente del Atlántico, que se está frenando y que eso puede generar como una pequeña edad de hielo o una edad de hielo en Europa?
Sí. Pero hasta hace un año que estaba este tema sin salir, Es que se hablaba pero es que de... aquí hubo un problema de comunicación del propio científico que lo anunció. A ver. Es decir, y he hablado con gente con una investigadora, la tuvimos en el A Vivir de la cadena SER, que hace modelos climáticos del océano, modelos climáticos y modelos de corrientes oceánicas, y que hizo el postdoc con el investigador, que puso un tuit diciendo que no que colapsaría el AMOC, que se llama, sino que un aspecto de esa corriente se estaba frenando. Y eso es verdad. Lo que pasa es que se interpretó como que se estaba frenando toda la corriente. Y entonces hubo un poco como de esas noticias diciendo que sí, o sea, al final los océanos lo que hacen es pasar calor de un sitio a otro, ¿vale? Es decir, en los trópicos el agua se calienta y va hacia los polos y allí se enfría y va bajando y tal y cual. Si eso, en lugar de hacer así, empieza a hacer así y hacer así, ¡wow! Lo del centro se calienta mucho más y lo de arriba se enfría mucho más y podemos tener una glaciación arriba, ¿vale? Pero lo que esta investigadora decía es que el cambio drástico no se espera en 200 o 300 años. Vale. Estos cambios pueden afectar un poquito de manera local a nivel climático en algunos puntos. Estos cambios más sutiles, que es lo que ese tuit no dejó del todo claro, pero por ahí va. Y cuando has estado investigando sobre educación, ¿qué has descubierto? ¿Hacia dónde va la educación? Porque siempre se pone como el ejemplo, ¿no? De mira cómo, si quieres ver algo que no ha cambiado en muchísimo tiempo, mira cómo era un aula de principio de siglo y mira cómo es ahora. Y al final la base es lo mismo, un pupitre, una pizarra, ahora electrónica, pero no deja de ser una pizarra, y un montón de alumnos y un profesor. Bueno, nosotros hicimos un capítulo específico sobre educación basada en evidencias y tal, y entonces depende mucho del centro y del profe. Es decir, en muchos centros realmente no ha cambiado nada. Está el profe allí haciendo lo mismo que le hicieron a él y no hay otros modelos. Es muy difícil, incluso a nivel universitario, con donde se podrían cambiar muchas, se podría hacer las flipped classrooms y se podrían hacer muchas cosas. Y yo he estado hablando, además, con la Fundación Cotec, y hicieron una especie de decálogo de cómo cambiar, qué cosas cambiar de la universidad, y nosotros le hicimos un vídeo y estuve hablando con mucha gente. Y había un rector muy sabio de la Pompeu Fabra, me acuerdo, que me decía, yo he intentado cambiar la universidad por todos lados y es imposible. Hay resistencias, hay no sé qué. Entonces, lo único que puedo hacer es apoyar las iniciativas individuales que veo que funcionan. ¿Sabes? Como si hay un virus y hacer que se contagie. ¿Sabes? Si hay un profe que tiene una iniciativa que es buena, que está funcionando, empujarla para que contagie a los otros. Pero hacer un plan de cambiarlo todo desde arriba, imposible. Entonces, yo creo que sí hay progreso, pero también mucho menos del que podría haber. Y cuando hablas con mucha gente o cuando tú estás viendo un poquito cómo está el panorama, ¿cómo ves que estamos a nivel social? Y me refiero a nivel sociedad, la polarización que hay, Sí. ¿Cómo ves eso desde una perspectiva científica? Mal. Es decir, la polarización está, ¿no? Y todos los sociólogos que la investigan la ven, estamos cada vez más polarizados. Las redes sociales, yo soy muy crítico con el impacto social que están teniendo las redes sociales. Yo creo que están generando más daños que beneficios. Eso no lo puedo demostrar, ¿vale? Y es un poco opinable. Pero a mí no me gusta nada la deriva que han tenido las redes sociales y el hecho de que, es que ahora todos pueden crear contenido, todos tienen la libertad de decir lo que quieran en Internet. Pues mira, a mí, como un tío que siente mucho respeto por el conocimiento y que yo quiero escuchar solo los que saben de verdad, ese ruido me molesta. O sea, prefiero censura. Mira que te digo, ¿eh? Wow. O sea, prefiero que ciertos tíos la red social les bloquee en temas sensibles. O sea, te diré en terraplanismo, son 4 idiotas, bueno, o idiotas o farsantes, porque en terraplanismo hay 2 tipos de terraplanistas, los terraplanistas idiotas o los terraplanistas farsantes, que saben que es una farsa pero lo defienden igual. Los otros son unos ignorantes, pobres. Pero tampoco es que generen tanto daño, pero en antivacunas o manipulación política o algunas cosas, allí a alguien que en medio de una pandemia empiece a hacer vídeos diciendo que el virus no existe o que se cura
con su pócima mágica o que no lleves mascarilla porque tal, sí que creo que por responsabilidad, cuando es algo muy claro, la red social tendría que, o si no borrarlo, por ejemplo, hacer que el algoritmo no lo hiciera viral. Igual que hacen con el porno o el erotismo o tal. O sea, a mí, que pueda haber censura sobre una teta y no puede haber censura sobre un zumbado que dice animaladas en plena pandemia sobre el COVID, no lo entiendo. Claro, ya habría que ver dónde ponemos el límite, ¿no? Y hasta qué punto Sí. eso está afectando a nuestra libertad o a nuestra democracia, no lo sé. Bueno, pero vivimos en una sociedad de límites. O sea, tú no puedes ir a 200 km/h por la autopista porque es un riesgo. ¿Vale? Y asumimos algunos límites. Claro, cuando nos ponen un límite nuevo, dices, ¡oh! Nos están quitando libertad. Bueno, aquí depende tú cómo veas. A mí no me... Y hay gente que le importa más la libertad y otros que menos. A mí de manera pragmática, y además, mira, ¿qué te digo? Cuando, por ejemplo, se hicieron estudios de inteligencia artificial y tal, creo que se hicieron encuestas en Singapur, en Colombia, seguro, y hicieron en más sitios donde preguntabas a la gente, ¿tú querrías perder un poco más de libertad a cambio de tener más seguridad? Claro, nosotros en Europa no. ¿Vale? Porque ya tenemos seguridad. Pero vete a ciertos barrios de Brasil o barrios de Colombia, en Singapur no, pero donde dices, ostras, pues... Vete a El Salvador. El Salvador, bueno, eso es un ejemplo un poco drástico, Bueno, pero han sacrificado la libertad de... Sí, pero imagínalo, tener cámaras. Y dices, ostras, pues un sitio donde hay secuestros de niños. Entonces, si pusiéramos una cámara en cada rincón, es verdad que estaríamos vigilando, pero se reducirían los secuestros de niños, se reducirían los robos. ¿Lo querrías? Pues la mayoría de gente, un porcentaje muy alto, dice sí. Prefiero que me vigiles, no solo a mí, sino a todos, para tener un entorno más seguro. Claro, nosotros como ya tenemos en realidad un entorno seguro, no nos hace falta eso, pues entonces somos más reacios, pero bueno, no es un dilema que es un dilema eterno, o sea, pero bueno. Bueno, hay una corriente muy grande ahora mismo o en contra del hipercontrol, o como que están avisando de que con el euro digital, con la instalación de cámaras, con la inteligencia artificial, con que al final con la desaparición del efectivo, que al final como que va a haber un control muy grande o demasiado grande por parte del gobierno en este caso sobre los ciudadanos, mermando su libertad. Seguro que sí, que te ha impactado algo de esa información. Sí, no me gustaban las opiniones de la gente que los defendía, ¿vale? O sea, no sé yo dónde me posiciono en esto porque no soy experto, pero depende en la mesa donde se habló de estas cosas, yo no estaba muy de acuerdo con los ponentes. ¿Y hacia dónde crees que va nuestra democracia? Entra la inteligencia artificial. Bueno, seguro que has visto todas las aplicaciones de vídeo y de sustitución de voz. Antes hemos hablado un poquito de ellas, pero sabes que se están perfeccionando muchísimo y que en algún momento se liberará Sora o habrá una aplicación china que supere a Sora. Y bueno, vamos a tener como que convivir con esos deepfakes y que al final, bueno, pues nos vamos a poder encontrar con que no vamos a saber distinguir si algo que estamos viendo de un político o de un referente, incluso un referente científico, ¿es real o no es real? ¿Cómo crees que eso va a afectar a nuestras democracias? Yo creo que estamos en un momento crítico con esos deepfakes y se tiene que regular. Es muy difícil regular, pero por ejemplo, y creo que una de las normas de la Unión Europea es que por ley, cualquier deepfake que hagas, tienes que tener una marca diciendo es un deepfake. Si tú no lo haces e incumples la ley, multaza. Si no quieres censura, pero multaza. Que nadie tenga... O sea, es que es como funciona. Ya sé que dices, esto es muy no sé qué, pero si tú te saltas el límite de velocidad, te multan, ¿no? Pues con algo tan sensible como los deepfakes que pueden manipular unas elecciones, tiene que estar prohibido que tú cueles un deepfake sin avisar de que es un deepfake. Y si te pillan, multa. Si te pillan compartiendo fotos de niños desnudos, te multan y te meten en la prisión, porque es algo muy delicado. Pues con los deepfakes también.
Yo pienso así. Y en el tema de las cuestiones éticas, bueno, lo que estás comentando es un poquito como pasa con los billetes, ¿no? Que no puedes, si copias un billete o si pones en distribución un billete falso, pues te multan. O sea que al final es un Claro. poquito eso. Y en el tema de ¿qué retos éticos o qué retos legales ves en el uso de la tecnología? Pero en el tema sexual, o sea, cuando mezclemos... Ah. No, bueno, hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de pedofilia. Em, si tú puedes hacer unos vídeos de personas con rasgos muy infantilizados y tal, eso forma parte, que no son reales, forma parte de algo pedófilo o no. Y hay gente incluso diciendo, bueno, para que un pedófilo no delinca, no visite sitios de niños reales, pues pueda utilizar esto como sustituto. Son debates éticos que se están hablando. O crear una especie de porno o erotismo, por ejemplo, violento, vejatorio, lo que sea, sin saber seguro si esto te condiciona a después quererlo hacer en la realidad. Porque a veces hay gente que ve unas cosas en porno o tiene unas fantasías eróticas que no necesariamente quieren que pasen. ¿Vale? Ustedes tienen muy claro, un ejemplo muy claro es tener una fantasía sexual con con la novia de un amigo tuyo. Dices, ostras, pues tienes una fantasía sexual, pero no quieres que pase. Y es tan amigo y tal que en realidad sabes que no pasará. Lo que estás planteando es que podamos hacer un gemelo digital de esa mujer, de esa novia de tu amigo o de ese novio, y que lo puedas usar, ¿no? Mira, esto podría ser otra posibilidad que tendría un componente ético interesante. Digo, no, yo te decía que en porno puede ser un porno muy, muy violento, que tú lo creas para ti y que no involucre personas reales y tal, pero aquí la duda está en si esa fantasía después puede hacer que tú después en tus relaciones tengas estos componentes violentos y entonces sería perjudicial. Entonces, como está naciendo todavía, hay planteamientos que se irán viendo. Vamos ahí hacia una explosión, parece de nuevo, de un metaverso, ¿no? Que con todas las gafas, con todos los dispositivos que se están... ¿Sí crees? Yo creo que se están dando como pasos hacia que cada vez nuestra visión de la realidad esté más mediada por la tecnología y que esa mediación, esa realidad aumentada se va a hacer a través de gafas o de implantes. No sé, ahí me pierdo un poco porque... Yo, mira, lo que estamos cada vez más involucrados con la tecnología, sin duda, lo del metaverso o lo de la realidad virtual y tal y cual, yo creo que es uno de los grandes bluffs. ¿Sí, tú crees? Hombre, mira, hace años que se está diciendo, y cuando salieron las Google Glass, yo vivía en Washington y me las puse, y tenía un amigo que estaba haciendo apps para las Google Glass, y cuando me las puse digo, esto es una mierda, Antonio, esto no va a funcionar, y realmente no funcionó, eso quería ser realidad aumentada. La realidad aumentada sí que puede tener un papel, sin duda en ambientes laborales y tal, pero eso de vivir de meternos al mundo virtual, Second Life y todo esto, pues alguna gente lo hará a ratitos, pero yo me acuerdo cuando yo empezaba ya se hablaba de eso. Y aquí estamos tú y yo hablando, ¿eh? Sin que nadie tenga las Oculus, ni nadie las tiene. Y cada 2x3 hay noticias de que es el año de la realidad virtual, en 1 de enero, 2 de enero. Este año, ¿qué tecnologías disruptivas llegarán? La realidad virtual. ¿Quién tiene esas gafas? No, ahora mismo claramente no se usan. Por algo será, porque igual son incómodas. Somos humanos todavía. Sí, no son perfectas pero no lo sé. Somos humanos y nos gusta lo que comentábamos antes, ¿no? Que haya una química real entre los nosotros. Avatares, he estado porque hicimos un capítulo, ¿eh? Y es verdad que cuando mejore mucho quizás, pero ¿qué me estás contando? O sea,
que me meta allí tal, y vea una figura que es la mía y ahora pase a una habitación y le diga hola a un... es una fricada. Pero llevamos un rato hablando y yo creo que ha llegado el momento clave de la conversación, y es que tú has investigado muchísimo sobre sexo. Es un tema que nos preocupa mucho a todos. Hablando de la perspectiva científica, ¿cuáles son los consejos que tú te darías a ti mismo después de todo lo que has descubierto, y si estuvieras otra vez en ese Washington de 2013 sin pareja y empezando a investigar sobre sexo? O sea, ¿qué has descubierto que nos puede ayudar a mejorar? Vale, a ver. De hecho, escribí una vez los 5 pasos para mejorar tu vida sexual, ¿vale? Obviamente depende de cada persona. Eso es el matiz de siempre, ¿eh? Es decir, no todos somos iguales, somos muy diversos, las circunstancias tanto de nivel genético y fisiológico como a nivel de sociocultural. Entonces, por algo, los psicólogos y las sexólogas atienden a personas concretas. Los científicos sí que hacen estudios, ¿vale? Entonces, esos 5 pasos que yo de alguna forma intuí como generales vienen primero de una deconstrucción. Yo creo que sería muy interesante que todos deconstruyéramos nuestra sexualidad. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que nos planteáramos empezar de cero, sin tantos condicionantes psicológicos, sociales, porque... ¿Qué es empezar de cero en el sexo? Es intentar pensar cómo querrías que fuera tu sexualidad si empezaras de cero, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que vienes de un tipo de relaciones, vienes de una serie de experiencias y eso nos condiciona mucho, ¿vale? O tienes una serie de costumbres, ¿vale? En algunos casos, pues dirán, a donde quiero llegar es muy similar a donde estoy, ¿vale? Pues bueno, perfecto, hay personas que les va muy bien. Yo no he cambiado tantísimo, me he abierto de mente, ¿no? Pero hay personas que quizás en esta introspección se dan cuenta de que están teniendo un tipo de relaciones pues porque siempre ha sido así y no les son satisfactorias. O una pareja dice, es verdad, estamos aburridos de hacer siempre lo mismo, pero ¿cómo nos gustaría que fuera nuestro sexo? ¿Sabes? Pues me gustaría que hubiera más preámbulos o que hubiera... Sogas. X. O sea, hacer esta deconstrucción de intentar quitarnos de encima las mochilas, todos los condicionantes, y decir, va, si empezáramos de cero, ¿qué tipo de sexo, de relaciones sexuales querríamos tener? ¿Vale? Y uno puede decir, pues mira, poliamoroso o no, o lo que sea. Entonces, esto sería como un condicionante primero. Y como los 5 pasos, uno primero importante sería reducir traumas. Hay gente, igual tú no, igual yo tampoco, que no tenemos nada traumático en nuestro pasado que nos corroa por dentro. Hay gente que sí, que tuvo... le ha forzado de joven, tuvo una mala experiencia con un novio, o un tío que tuvo un gatillazo y no se le levantó en un momento determinado y ahora está con pánico de que vuelva a ocurrir. Es decir, primero, solucionar estos problemas psicológicos, estos traumas, ¿vale? Y eso, si tú no lo puedes hacer por ti mismo, pues tienes que ir a una sexóloga, a un psicólogo, a alguien que te ayude a hacer limpieza. Segundo, la salud. Cuidar la salud es importante. O sea, la parte médica de la sexualidad. Si notas algo que no funciona del todo bien, pues busca ayuda. Pero además el estar sano te ayuda a tener una mejor sexualidad. Pero el conocerse. Conocerse no es tan obvio como parece. Todos nos conocemos. Sí y no. Es decir, cuando alguien te empieza a hacer preguntas y tal, puedes sacar cosas que tú no eres consciente de ti mismo. O una pareja, por ejemplo, hay ejercicios, ¿no? De decir, mira, valorad por separado, de 1 a 5,
¿cuántas ganas ¿cuántas ganas tendríais de hacer esta cosa? Y le pones una lista de prácticas: sexo anal, tríos, besos apasionados, lo que sea. Y de repente, cuando lo hacen por separado y lo ponen en conjunto, al igual alguna pareja que lleva mucho tiempo dice: anda, ¿has puesto un 4 aquí? No lo sabía. Yo también, ¿sabes? Nunca habían planteado, pues porque le daba vergüenza, chupar pies, yo qué sé, ¿sabes? O otras cosas. Entonces, esta parte de conocerse, y con estas 3 ya puedes tener una vida sexual satisfactoria. Para tenerla mucho mejor, si quieres, entonces ya es abrir la mente, que sería el cuarto, y experimentar. Es decir, probar cosas que no sabes si te van a gustar o no. Es decir, bueno, la pareja dice: vamos a un club swinger. Y dice: ay, no sé, bueno, a lo mejor quizá os gusta, o quizá no, pero probáis, o lo de atarse, o lo del tantra. Es decir, con estos 3 primeros pasos tú ya tienes una vida sexual, digamos, si lo hacemos el símil con la nutrición, tienes una dieta sana. Dices: no, yo quiero gourmet, quiero disfrutar de la comida. Entonces voy a probar el coreano, o voy a probar el etíope, o le voy a cambiar cosas de tal. Entonces yo creo que con estos 5 pasos así genéricos, pues un poco la gente se puede sentir identificada. Muy guay. Y intentaremos seguirlos, Claro. A ver qué conseguimos. Pero en tu trabajo como divulgador, ¿qué es lo que te ilusiona? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Qué quieres conseguir? Porque has hecho muchísimo, sí. has ido a muchísimos sitios, has conocido a los principales referentes a nivel global. ¿Cuál es tu sueño? ¿Con qué sueña Pere Estupiñán? Yo no tengo un sueño, que eso es una dificultad, y aquí en el Congreso se ve que si tienes un objetivo muy claro es más fácil ir hacia él, ¿no? Y yo tengo como pequeñitos sueños de cada temporada. Por ejemplo, ahora estoy intentando gestionar un posible viaje con una primatóloga que está en Congo con chimpancés. Entonces, en este momento, pues uno de mis pequeños sueños es la temporada que viene hacer un capítulo en Congo, ¿vale? Y ir, porque ya he visto imágenes y tal, y sería súper chulo. Tuve hace un tiempo el sueño de ir a hacer un capítulo en la NASA, dentro, en el Goddard, y en el de Washington, y en el Johnson de Houston, y pudimos entré dentro de la Orion. O sea, hay como pequeñitos sueños que quieres. Por ejemplo, este año me dieron un premio de periodismo científico muy potente, de la Fundación BBVA CSIC. Fue el primer año lo dieron a materia del país, después a SINC, y yo fui la primera persona física que lo dieron. Esto ha sido un sueño, ¿sabes? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Mira, y siempre, a mí lo que me motiva es y esto te lo dirán muchos, es la parte de aprendizaje. O sea, después la comunicación es como casi una excusa a veces para aprender y vivir tus cosas, ¿no? Y si algún día tuviera un proyecto donde yo me diera cuenta de que sí que consigues un impacto social muy grande, porque, por desgracia, yo creo que estamos en un mundo donde el impacto de la buena comunicación o la buena divulgación se ve reducido por la gran masa de desinformación que existe. O sea, si ahora queremos mejorar la información que reciben los ciudadanos, no lograremos mejorando la información buena, sino quitando la mala. Pues yo me noto que ya puedo hacer un programa que sea mejor. Pues si después viene un zumbado y tiene X millones de visitas diciendo una animalada, pues yo no voy a poder competir con eso, ¿no? Entonces me hago un poco escéptico en este sentido del impacto social. Y tiene un punto triste, ¿eh? Pero es como es. Entonces a mí me continúa motivando mucho por el nicho de gente a que llegamos y el feedback que recibimos, y por el proceso de hacerlo. Es que yo me lo paso muy bien haciéndolo, ¿no? Y de todo lo que has hecho, Pere, ¿qué día te sorprendiste? ¿O qué cosa o con qué persona dijiste wow? No, por ejemplo, con Kahneman, Daniel Kahneman, que ahora falleció hace unos meses, el padre del Behavioral Economics. Ostras, estar con Kahneman fue un hito. Con Edward Wilson, que también fallecido, pues con Harari. Sí, después de cosas concretas, por ejemplo, cuando estábamos en Houston de la NASA, estaba con un investigador que analizaba
fragmentos de meteorito, algunos caídos en la Tierra y otros que algunas... y tenía un proyecto de muestras de la Luna. Y, ostras, déjame ver una muestra de la Luna. Y meterte en un pasillo, entrar a un congelador y sacar un botecito donde había tierra lunar. Wow. Y tener yo ese botecito fue un momento, wow, tengo esto es, que además, no sé, era polvo, pero es una de las muestras que el Apolo, o sea, parte de una muestra de las que el Apolo trajo. Entonces, son momentos así, o por ejemplo, me emocionó mucho en un capítulo la historia de Xavi. Xavi era un niño en ese momento como unos 4 años, con una enfermedad de origen genético, la anemia falciforme, que bueno, le daba una esperanza de vida, una calidad de vida muy pobre y una esperanza de vida muy corta, ¿vale? Entonces había una terapia génica que estaba en ensayo clínico. O sea, que nunca habían, no habían empezado todavía en humanos, los investigadores lo habían hecho con ratas, ¿vale? Y fue de los primeros que le sacaron células de la médula, células madre promotoras de células sanguíneas, sacan células madre de la médula, corrigen el defecto genético, las vuelven a implantar y hacen que los glóbulos rojos de Xavi, el porcentaje de glóbulos rojos correctos, sea mucho mayor. Entonces, el ensayo clínico demuestra que es así, y hoy estuve haciendo seguimiento. Yo cada cierto tiempo al investigador que está detrás de todo esto, porque yo lo conocía, Xavi, y a sus padres y tal, y pregunto, ¿cómo está? Y dice, no, mucho mejor, mucho mejor. Y esto es muy bonito. Y esto es una especie de milagro. Yo digo, la ciencia hace milagros. Es decir, hay cosas que no podremos solucionar con más hospitales, o no podremos solucionar... Necesitamos nuevo conocimiento y nueva tecnología para solucionarlas. Lo de la fotosíntesis artificial, eso solo se logrará con más investigación. ¿Qué es la fotosíntesis artificial? Lo que te decía antes de poder coger CO2, del que nos sobra, y convertirlo de manera eficiente en materia orgánica, que sean biocombustibles, pero de una manera mucho más eficiente de la que se hace ahora. O curar esto con las CAR T-cells. Hay cánceres, gente que estaba desahuciada por ciertos tipos de cánceres que ahora se pueden curar. Esto es la investigación, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son muy bonitas. Bueno, pues muchísimas gracias. Me alegro un montón y a conseguir los sueños y hacerlos realidad. Sí. Hay una parte muy... Claro, ves el mundo y ves guerras, ves polarización, ves crispación, ves charlatanes, ves cosas que te desaniman, ¿no? Pero entonces cuando miras a esa parte científica y la motivación de muchos científicos, porque eso la gente que no está dentro no lo ve, pero el científico es un ser que está muy motivado por tener un impacto positivo en la sociedad. Es como que él investiga por generar conocimiento, pero en su mente algunos dicen, no, quiero hacer una empresa y ganar dinero. Perfecto. Pero la mayoría siempre es pensando que esa empresa o ese conocimiento cuando se aplique será en una mejora. Y al final todos buscamos esa trascendencia, ¿no? Claro, aportar algo, transformar que el mundo. Sí. Después, ¿qué pasa? Que después las cosas se terminan utilizando como se terminan utilizando. y puede no ser la idea inicial del investigador, pero sí que te da optimismo mirar al mundo científico. Pues con ese optimismo nos quedamos. Pere, muchísimas gracias por venir a Prone Project. Nada, un placer. Es una pasada escucharte, ver toda la ilusión y toda la pasión que le pones a todo lo que haces y a seguir divulgando y a seguir llevando al mundo información veraz desde la perspectiva científica. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti. Gracias.